Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Yo nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador, mi Salvador. Aleluya, tú eres digno. Aleluya, de toda gloria. Aleluya, aleluya. Los cristianos no lo saben, pero están celebrando con nosotros nuestra fiesta y nos encanta. Esta es una publicación y palabras de una bruja citadas en el diario US Today. Acabamos de pasar un tiempo en el que la mayoría de la gente le dedica un tiempo impresionante, lleno de creatividad para la celebración del Halloween o el Día de Muertos, dependiendo. A través de la televisión te dabas cuenta de la desesperación de la gente por no poderse reunir y por no poder celebrar este evento
o estos eventos durante esta última semana de octubre y el primer día de noviembre, los 2 primeros días de noviembre, debido a la pandemia. Pero se las ingeniaban, veías caravanas, veías gente de todas maneras. Me daba cuenta cerca acá de la casa, cerca de algunos, cuando andábamos en la calle haciendo algunas vueltas, y nos dábamos cuenta de la cantidad de gente que busca la manera o buscó la manera de celebrar este evento. Increíble la manera en que decoran las casas. La creatividad, insisto, con la que se hizo este tiempo. Incluso los negocios, yo visité algunos y la verdad es que se nota el esmero y la manera en que lo hacen con una, no sé si sabiendo lo que están haciendo o no, o qué es lo que están celebrando o no, pero lo están haciendo. Sin saber inclusive a quién le están rindiendo culto, a quién le estaban dando el lugar de su adoración. Pero lo más impresionante, mis hermanos, es ver cómo cristianos, creyentes en Cristo, lo ven solamente como una bonita tradición. Sobre todo la parte del Día de Muertos, que es tal vez la que nos pueda identificar más como mexicanos, aunque bueno, nos encanta celebrar el Halloween, aunque no tenga nada que ver con nuestras tradiciones, como lo dicen. Y aunque no adornan sus casas o se disfrazan, lo toman, insisto, con mucha naturalidad, o en el peor de los casos llegan a participar. ¿Y saben por qué? ¿Por qué algunos cristianos o creyentes participan, o por lo menos se mantienen en una expectativa de verlo como algo, una bonita tradición, insisto? Es por una deficiente y pobre relación con el Señor. Porque si tuviéramos una sólida, o si se tuviera una relación sólida con el Señor, y nos acercáramos a las Escrituras y nos diéramos cuenta que practicar todas estas cosas no agradan al Señor. Pablo lo sabía. Pablo lo escribió en el libro de Efesios y lo podemos leer ahí en el capítulo 5, versículos del 11 al 13. Y no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz los ilumine. Y por otro lado, leemos o vemos en Isaías 5, en el versículo 20, dice que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Toda una completa confusión. Primero Pablo les dice a los efesios, no participen en esas cosas, no se involucren en esas cosas, ni siquiera se les ocurra, porque son cosas que no agradan a Dios. Pero luego, años antes, Isaías había dicho que el problema radica en que a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Entonces es una confusión lo que sucede, porque entonces no podemos llegar a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo, porque mi relación con el Señor no es tan estrecha que no me permite identificarlo. Y en medio de esta confusión practican cosas que al Señor no le agrada y dejan de practicar lo que a Él le agrada. Es por eso que en esta hora le he llamado a este mensaje, a lo malo le decimos bueno y lo bueno no lo hacemos. ¿Sabes una cosa? Lo que nuestros hijos creen, y aquí es donde quiero empezar a centrarme en este mensaje, no voy a hablar de Halloween ni Día de Muertos, no lo quiero tomar como un corolario al tema central de este mensaje, en el que yo puedo decirte que nuestros hijos creen en lo que creen de Dios, es el reflejo de lo que nosotros creemos de Él. Te lo voy a decir otra vez. Lo que nuestros hijos creen de Dios es el reflejo de lo que nosotros creemos de Él. Así que esta mañana quiero llevarte a reflexionar
considerando lo que he venido comentando, qué es lo que estamos heredándole a nuestros hijos cuando tomamos en cuenta estas cuestiones de tradición, de cultura, que lo vemos con naturalidad, algunos lo ven con naturalidad, otros lo practican, y entonces en toda esta confusión, ¿qué es lo que les enseñamos a nuestras familias, a nuestros hijos? ¿Qué es lo que estamos heredándole a nuestros hijos de tal manera que ellos puedan atesorar y estén listos para poder enfrentarse a cualquier cosa como esto, sabiendo que no le agrada al Señor? Déjeme orar y empezar este mensaje de esta mañana. Gracias, Padre. Y hoy, nuestro Dios, estamos delante de ti, esperando que tu Espíritu mueva nuestro corazón y que tu palabra penetre y nos digas y nos muestres en esta mañana lo que tú quieres para nuestra vida. Queremos hacer lo bueno, Padre. Queremos hacer lo bueno porque eso es lo que a ti te agrada. No permitas que a lo malo le digamos bueno y que entonces lo bueno no lo practiquemos, o peor, lo malo lo practiquemos creyendo que es bueno. Así que, Señor, en esta mañana que tu Espíritu muestre pues tu palabra y mueva nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. En mi profesión hemos tramitado algunos herencias o hemos ayudado o cooperado para que algunas herencias se legitimicen y entonces puedan llevarse a cabo lo que en los testamentos se declara. Y siempre, en todos los casos, la preocupación de toda la gente es con qué nos vamos a quedar. ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué me dejaste? ¿Qué me dejó? ¿Cómo se van a repartir los bienes? Otras veces asesoramos en la elaboración de testamentos y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Pareciera que nuestra principal preocupación es qué les vamos a dejar a nuestras siguientes generaciones. Y tal vez tú puedas decir, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que... Quiero que no perdamos de vista lo que vimos al principio, lo que les dije al principio, acerca de esta cuestión de involucrarse en las cosas que parecen buenas, pero no lo son. Sin embargo, nos preocupa qué les vamos a dejar a las siguientes generaciones, y cuando nuestro principal objetivo debiera ser primero que nuestros hijos y familias tengan un encuentro personal con Cristo. Eso debería de ser tu oración, que eres padre y que tienes tal vez hijos todavía bajo tu cuidado, y aunque no los tengas y no han tenido un encuentro con Cristo, esa es tu principal preocupación, debiera de ser tu principal objetivo. Y el segundo, obviamente, que desarrollen un verdadero temor de Dios. Es decir, que primero tengan un encuentro personal con Cristo y entonces desarrollen un verdadero temor de Dios. Que no tengan esta confusión de llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, o no hacer lo bueno. Es decir, como lo decía Pablo, lo vimos en Efesios, y lo que decía Isaías, en el momento de decir, bueno, algunos creen que están haciendo bueno, pero es mal, está mal, o hacen lo malo, en fin, porque entonces no tienen ese discernimiento por la falta de una relación con el Señor, decía yo. Entonces, a lo malo le dicen bueno, y lo bueno no lo hacemos. Déjeme decirle que este es un mensaje que lleva dos vías, bidireccional, y quiero expresarlo de esa manera. Es decir, si de pronto estoy hablándole a los padres, es también un mensaje para los hijos. Y si así a los hijos, es un mensaje para los padres. En fin, es un mensaje que lleva dos direcciones, pero que siempre lleva el mensaje de decirte, cuidado en hacer lo malo creyendo que es bien, que es bueno, y que lo bueno no lo hacemos. La Biblia narra un pasaje que causa una profunda preocupación y nos confronta con una realidad en la que hoy en día estamos viviendo. Luego de que Israel sale de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto, toda esa generación, toda la generación que salió, a excepción de 2 personas, toda esa generación no pudo cambiar ni quitarse de la cabeza, y mucho menos del corazón, lo que vivió en Egipto. No pudo despojarse de todo aquello que vivió. Se la pasaba lamentando de por qué pasaron tantas penas en el desierto, cuando por lo menos en Egipto tenían un techo y tenían algo de comer.
Toda esa generación, no pudo heredar la tierra prometida que Dios les había dado, porque no pudieron cambiar su mente, no pudieron adaptar su mente a las cosas que Dios les había dado, no pudieron. Provocan a Dios con su incredulidad y Él los sentencia y les dice: por tanto que ustedes dudaron de mí o no creyeron en lo que yo les había dicho, en las promesas de morir, van a morir en el desierto. Y era impresionante la cantidad que venía muriendo en el desierto. Funerales diarios, gente muriendo ya por la edad, por enfermedad, pero al final de cuentas tenía que haber pasado toda esa generación que no creyó, que fueron incrédulos, que todavía su mente estaba en Egipto. Y entonces solamente fueron sus hijos, la segunda generación, la que conquistó la tierra por mano de Josué. ¿Se acuerdan? Pues lo que ellos experimentaron, ellos vieron el poder de Dios. Ellos vieron cómo los muros cayeron y se dieron cuenta de las maravillas que Dios hacía. Vea lo que dice Jueces 2:7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que le sobrevivieron. Aquellos que habían visto todas las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Una generación completamente diferente que había cambiado su mentalidad y que se había dado cuenta que lo que había pasado en Egipto ya había quedado atrás. Y que ahora eso que no les habían heredado, porque al final de cuentas la generación que murió en el desierto no le heredó a sus hijos ese amor o esa admiración por lo que Dios había hecho, sino que ellos se dieron cuenta y entonces formaron su propio criterio y su forma de pensar acerca de lo que Dios había hecho con sus vidas y decidieron hacer lo que Dios quería hacer con ellos. Pero allí no termina la historia. Luego de ellos, como es natural, nace una tercera generación o una siguiente generación, es decir, los nietos de los que salieron de Egipto y los hijos de los que conquistaron Canaán. Esa generación, esa tercera generación, por alguna razón desconocida, viendo lo que Dios había hecho con sus padres, dejaron de creer en Dios. A partir de esa generación vienen todavía los problemas que el pueblo de Israel pasó por no haber cambiado su mentalidad. La generación que sale de Egipto, renegando, no dejando su mente, teniendo su mente y su corazón en Egipto, muere toda esa generación. Y la segunda generación que vio las maravillas del Señor mientras los llevaba por Egipto, se mantuvieron fieles, pero por alguna razón esa generación de en medio, no le transmitió a la siguiente generación esas maravillas que Dios había hecho. No le heredaron, no se preocuparon tanto por heredarlo. Y entonces esa generación por completa no creyó y se apartaron del Señor. Porque ellos ya nacieron en una tierra donde ya fluía leche y miel. Ya estaban en la tierra prometida. Para ellos era normal estar viviendo en una tierra bendecida. La abundancia y la prosperidad son cosas que ellos ya daban por sentado y eso fue lo que ocasionó la tragedia y la ruina. Ellos ya daban, lo que sucedía ya no les causaba admiración porque era algo ya rutinario en su vida. No así la generación de sus padres que habían visto las grandes cosas y maravillas que Dios hizo en el desierto. El dar por sentado las bendiciones de Dios nunca les permitió conocer a Dios personalmente. Por experiencia propia no los permitió hacerlo. Nunca experimentaron qué es estar necesitado de Dios. Pero para esta generación todo estaba bien, ¿no? Por lo tanto, no necesitaban a Dios, porque a lo malo le decían bueno y a lo bueno le decían malo, y había una confusión terrible en ellos. Ese riesgo que corren las generaciones que nos siguen, mis hermanos. Precisamente
envueltos en esta vorágine cultural, tradiciones, etcétera, en la que nosotros como padres no nos hemos preocupado por heredarle a nuestros hijos ese temor de Dios, esa preocupación de tener un encuentro personal o ese objetivo de tener un encuentro personal con Cristo. Nos hemos dedicado más a meternos en este tren cultural, tren tradicional, y entonces no le hemos dedicado tiempo a transmitirle a nuestros hijos ese temor de Dios. No estamos transmitiendo adecuadamente nuestra herencia y nos preocupamos más por darle todo lo material y no lo espiritual, y decimos que está bien. Entonces, cuando estamos haciendo lo malo, le decimos que es bueno. Salmo 127. Se nos olvida lo que dice. Salmo 127:3. Los hijos son el regalo del Señor. Son una recompensa de su parte. Recordemos cuántos de nosotros tuvimos que estudiar y trabajar, ¿no? Algunos de ustedes que tuvieron hermanos mayores heredaban todo. Yo no tuve hermanos mayores, pero al menos lo veo con mis hijos. El mayor termina heredándole al que sigue y así van. ¿Cuántas generaciones no así están o estuvieron viviendo? Ahora nuestros hijos creen que todo se da por generación espontánea. Así los estamos acostumbrando a vivir. Dan por sentado. Y con esto no quiero decir que debemos tener hijos en pobreza o porque así solamente van a aprender. No me malinterprete. Lo que trato de decir es que muchas veces damos por sentado y los hijos no pelean la batalla que tú peleaste porque no quieres que sufran. Y entonces, de alguna manera, ellos caen en el engaño de que no necesitan tanto a Dios como sus padres. Cuando éramos adolescentes, orar no era de sentirlo. Me acuerdo, orar no era ver cuando tú sientas orar, sino era una obligación. Para todo era orar, para todo. Tenías un examen, ora. Tenías que ir a algún lado, ora. Yo me acuerdo que una tía de mi esposa nos decía, cuando se suban al carro, oren. No dejen de orar antes de prender el carro para que el Señor los lleve. Era una forma de vida el orar. ¿Qué les estamos heredando a nuestros hijos ahora? ¿Qué les estamos inculcando para que entonces estén preparados para que a lo malo no le digan bueno y que lo bueno lo hagan? Porque entonces nos metemos, insisto, en esta vorágine cultural que nos está envolviendo al pueblo de Dios y entonces todo lo vemos normal, común. Y orábamos, me acuerdo, y orábamos y Dios contestaba. Necesitábamos algo y orábamos y entonces eso llegaba. No nos permitíamos, esta generación, envolvernos en las cosas que el mundo ofrecía. Claro, y le estoy hablando de hace 35 años tal vez, cuando las condiciones de comunicaciones eran diferentes, el acceso a la información era muy diferente, pero hoy no hay mucha diferencia en el sentido de lo que debería de ser, porque lo malo sigue siendo malo hace 35 o 200 años y lo bueno sigue siendo bueno hace 35 o 200 años, porque así lo ha dispuesto el Señor. Y entonces tú tienes que entender que no importando las circunstancias culturales, tecnológicas o como sea, lo malo sigue siendo malo y el problema es que ahora lo vemos bueno. Siempre había una respuesta de Dios. Y cuando eso sucedía, ¿a poco no? Mi hijo, vamos el domingo a agradecerle al Señor. El domingo le agradeceremos al Señor lo que pasó esta semana. Y le agradecíamos. Lo que vivimos en nuestra niñez y las experiencias con el Señor nos llevaba o nos lleva hoy a valorar lo que tenemos y no darlo por sentado. Entonces, ¿qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos? Llevemos todo esto al ámbito espiritual, que es mucho más peligroso. No solamente la cuestión cultural,
No solamente cuestión económica, sino ahora la parte espiritual. Porque cuando conocemos los secretos de Dios, cómo nos bendice, cuando vemos cómo Dios nos bendice, lo damos por sentado, o dejamos de darlo, nos dejamos de admirar de lo que Dios está haciendo. Dejamos de ser agradecidos y ya no necesitamos tanto de Dios. ¿Quién puede ser más agradecido después de lo que haya sucedido en tu vida o de lo que haya pasado en tu vida? Si lo viviste en carne propia y entonces vas y le agradeces a Dios por lo que está pasando en tu vida, o de plano entonces, como das por sentado que tiene que ser así, y entonces no disciernes entre lo que Dios hace y lo que tú logras, etc. Y entonces se vuelve una vida sin agradecimiento al Señor. Porque insisto, tú crees que todo es por sentado y todo se da. Por eso debemos reflexionar en lo que les estamos heredando a nuestros hijos. Hijos que van a ser formados con el temor de Dios, por lo que tú les des, por lo que tú les heredes. La Biblia narra que cuando esta generación, el pueblo de Israel, se levantó y no conocía a Dios, que fue en el tiempo de los jueces, tuvieron 400 años de fracaso. Esta generación, tercera generación de aquellos hijos, de aquellos padres que vieron las maravillas de Dios en el desierto, hoy entonces están fuera de control. Vea lo que dice Jueces 21-25. En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. No había rey, no había doctrina en la iglesia. El que quería pecar, pecaba. El que quería adulterar, adulteraba. No había temor de Dios. Hoy hay generación de jóvenes que no tienen temor de Dios. Ni en su forma de vestir, ni en su forma de hablar, ni en su forma de actuar, ni en lo que hacen en la intimidad. Pero al final de cuentas ha sido lo que han visto en el reflejo de sus propios padres. La herencia que les hemos dejado a nuestros hijos hablando espiritualmente. Miren, cada vez que voy a la Ciudad de México y en las últimas veces que he ido y nos toca irnos en el transporte público, en el metro sobre todo, es impresionante ver cómo hay gente, ya lo llega a ver aquí en Monterrey o en algunas otras ciudades, pero en México se ve un poco más evidente. De pronto ves a dos muchachos, dos hombres besándose en el metro o muy abrazados. Hoy en día es algo normal. Y aún como cristianos vamos en la calle y lo vemos normal. Claro, tú puedes decir, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Bueno, por lo menos tiene que haber un asombro de rechazo, no es lo que Dios quiere. Y entonces nos envolvemos en la cultura, nos envolvemos en los principios que el mundo habla, y entonces tú no puedes discriminar. Y no estoy haciendo un mensaje xenofóbico, no, ni homofóbico, ni ningún tipo de fobias, pero la verdad es que debería haber en nuestro corazón una tristeza, estar constreñido por lo que está pasando y no entonces verlo normal. No darse cuenta que la gente no tiene temor de Dios. Y si pecan y no lo confiesan, lo ocultan y siguen pecando, pecado tras pecado. Y lo más triste, mi hermano, es que eso aún está pasando en nuestras iglesias. Porque no le hemos transferido adecuadamente a nuestros hijos la herencia que tenemos. Qué coraje me da que alguna de la gente ya mayor en las iglesias critican todo lo que hacen los muchachos y niños cuando nosotros hacemos cosas peores a veces. ¿Qué les estamos heredando? Estamos viendo la decadencia de una generación que perdió el temor de Dios, el pueblo de Israel en esa tercera generación, porque nunca vio la provisión de Dios, pero nunca supo lo que era amar y buscar a Dios en oración para poder entrar a una escuela, como decía, para tomar una decisión, porque quizás papá y mamá todo le dieron para que no se traume el niño. Y eso es lo que hace una generación que no quiere buscar al Señor.
Nosotros criamos a nuestros hijos y luego les decimos, estoy triste porque mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pues ¿cómo? Si a lo malo le decimos bueno, aún dentro de la familia, dentro del hogar. Estoy triste, hermano, porque mi hijo no quiere servir al Señor. ¿Y cómo quieres si nunca lo formaste para servir? Tenemos que ser como Ana, la mamá de Samuel, ¿se acuerda? Que como quiera siempre trató de que se formara para servir y lo llevó al templo. También tenemos tomar como base la Biblia, donde dice que el hombre de bien deja herencia a sus nietos. Si nuestros hijos no logran captar el hambre que tienen por la presencia del Señor, si no tienen el hambre por orar, se hace un vacío generacional. Y eso es lo que está pasando hoy. Porque déjeme decirle una cosa, la fe, yo lo creo así, la fe es generacional. Mientras mis hijos vean que yo tengo fe en el Señor y practico mi fe en el Señor, estoy heredándoles esa fe y entonces ellos van a ver esa fe y la van a practicar. Mientras no la vean en ti, no lo van a hacer. Pablo lo identificó y se lo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:15. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuelo Loida y tu madre Eunice, y que esa fe sigue firme en ti. Debemos pensar generacionalmente y no temporalmente con nuestros hijos. ¿Me están escuchando, mis hermanos? Muchachos también jóvenes. Si sus padres se lo han inculcado, entonces es responsabilidad de ustedes conservar esa fe, practicar esa fe. Donde no se ocupa el orar y donde no se inculca el temor de Dios, es un caldo de cultivo para el enemigo. Y entonces cuando no sucede eso, cuando no les inculcamos el orar, cuando no les inculcamos el temor de Dios, entonces viene un Halloween y todo el mundo es normal estar ahí y practicar, a lo mejor ir a la reunión o vestirte o disfrazarte y ay, mira qué bonito, porque no hay temor de Dios y porque entonces no hemos inculcado en nuestros hijos esa fe en el Señor. Dios le dice a Israel, Josué, esta generación que nació en el desierto no me conoce. No saben de lo que he hecho a pesar de que hay muchos recordatorios. Así que quiero que los circuncides. Vino la instrucción. Quiero que hagas una ceremonia, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Tenía que haber en ese momento, ya que el Señor se da cuenta que esta generación no sabía nada de Dios. No tenía idea de lo que Dios había hecho y que tal vez solamente se había convertido en una tradición, bonita tradición familiar, ir a la iglesia los domingos. Entonces había que hacer algo con esa generación. Josué 5, del 2 al 6. En esos días el Señor le dijo a Josué, prepárate cuchillos de piedra y circuncida a esta generación de israelitas. Así que Josué preparó cuchillos de piedra y circuncida a toda la población masculina de Israel en Gibea Jaralot. Josué tuvo que circuncidarlos porque todos los hombres que tenían edad suficiente para ir a la guerra cuando salieron de Egipto habían muerto en el desierto. Todos los que salieron de Egipto habían sido circuncidados, pero no los que nacieron después del éxodo. Durante los años en el desierto, los israelitas anduvieron 40 años por el desierto hasta que murieron todos los hombres que salieron de Egipto y que tenían edad para ir a la guerra. Ellos habían desobedecido al Señor, por eso el Señor juró que no los dejaría entrar a la tierra que había prometido darnos, una tierra donde fluye leche y la miel. Hermanos, hoy tenemos una generación que no saben vivir en santidad a partir del temor de Dios. ¿Y saben por qué? Porque por un lado, como padres, no hemos pasado esa herencia a nuestros hijos. Y los hijos no han sabido valorar y aprovechar esa herencia cuando está transmitida, cuando ha sido transferida. Lo mismo pasó con Abraham, Isaac y Jacob. Así pudieron mantenerse en esa misma fe. Josué circuncida a esa generación. La circuncisión significa un corte de aquellos lugares oscuros, de esa parte secreta, en los asuntos secretos que te impiden tener una comunión plena con el Señor.
Y tal vez hoy me corresponde decirle a los padres, varones, el Señor necesita que dejemos de ser niños para poderle transmitir a nuestros hijos la herencia que Dios nos ha dado, espiritualmente hablando. Porque ahora nuestros hijos necesitan creer, necesitan confiar, necesitan desarrollar su fe en el Señor, el temor de Dios. Porque si tus hijos se pierden es responsabilidad tuya. Si no lo sabías, ahora lo sabes. Si tus hijos se pierden son responsabilidad tuya. Y a causa de eso es porque no has sido un buen sacerdote. Tú eres el sacerdote, un vigía de tu hogar. Si tus hijos ven que tú te quejas de los diezmos, de las ofrendas, que te quejas porque vas los domingos, pues ellos lo van a hacer. Si tus hijos ven que son las 10:30 de la mañana cuando estábamos yendo al templo, o las 9:30 para llegar a las 10 a la escuela dominical, y estás todavía sentado viendo la televisión, o todavía ni siquiera te has bañado, entonces ellos nunca van a valorar lo que significa estar en la presencia del Señor. Nadie tiene poder más influencia, nadie puede tener más influencia en nuestros hijos que nosotros como padres. Son nuestra herencia, mi hermano. No importa en qué situación estemos, económica o social, incluso si estás divorciado o divorciada por las situaciones que haya pasado, viudo o viuda, somos responsables de nuestros hijos. No tenemos excusa. Son nuestra responsabilidad. ¿Qué les estamos heredando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos transmitiéndoles de tal manera que ellos entonces a lo malo no le digan que es bueno? Y entonces hagan lo bueno. Y no haya esa confusión de qué es bueno, qué es malo. No, que identifiquen claramente. Y que a lo malo le digan malo y no lo hagan. Y a lo bueno le digan bueno y sean lo que practiquen. Déjeme ir terminando. Hay un pasaje en las Escrituras que nos ayudará a comprender esto y quiero desglosarlo muy sencillamente y muy rápido. Deuteronomio 6, del 6 al 9. Déjeme ir viendo un versículos y va a poderme acompañar a comprender todo esto que hemos hablado sobre la herencia a nuestros hijos, para que entonces ellos no a lo malo le digan bueno y entonces lo bueno lo hagan. Versículo 6. Debes comprometerte, le está diciendo el Señor a los padres, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Hay un compromiso, lo llamo hoy a tener un compromiso, mi hermano. Un compromiso serio con tus hijos, con tu familia. Versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. No dice llévalos el domingo a la escuela dominical y ya cumpliste. Los llevas a la escuela o al culto y entonces parece que te los llevas para que los laven y los planchen de todo lo que pasó durante la semana. No, dice repíteselos, incúlcaselos. Habla de ellos, dice el versículo 7, habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa. No dicen cuando estés en el templo. Hay que el pastor les hable, a ver qué se les pega de la predicación de hoy. Llévalos ahí para que oren por él. ¿No le has escuchado esta frase? Llévalos a la iglesia para que oren por él. ¿Se habla de Dios en tu casa? Y sigue el versículo 7. Cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, en cualquier lugar que vayas, habla de Dios. Háblale de Dios a tus hijos. Cuando estés de vacaciones, háblale de Dios. Cuando salgas a jugar con ellos, háblales de Dios. En cualquier lugar. Claro, no les vas a dar una clase dominical cuando estés en la playa. Pero qué padre es decirles, esto es creación de Dios. Esto lo hizo Dios para nosotros. Es decir,
es transmitirles a nuestros hijos las maravillas que Dios está haciendo. No, enséñales, no solamente las cosas materiales, enséñales las cosas espirituales. A lo malo le decimos bueno y lo bueno no lo hacemos. ¿Qué le vas a heredar a tus hijos? ¿Cómo vas a tener temor de Dios si tu prioridad no fue que tengan un encuentro personal con Cristo, si nunca les hablas de Dios, si nunca les hablas de las maravillas de Dios? Tarde o temprano nuestros hijos serán los que transmitirán también a tus nietos lo que aprendieron de ti. No le pidas nunca más pasión a tu hijo de Dios, o no le pidas a tu hijo más pasión por Dios de la que tú no tienes. Que tengan más entrega, no se los pidas si tú no lo tienes. No pienses que amen a Dios más de lo que tú le amas, si no lo amas. Pero déjame seguir con Deuteronomio 6. Estamos terminando. Versículo 8. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente como un recordatorio, como una marca. Que tus hijos vean en tu cara, no que te vean la cara, que vean en tu cara a una mamá, a un papá lleno de Dios. Ya no te quejes de tu condición por todos lados de tu casa. Basta de victimizarte. Que vean unos padres llenos de Dios, llenos de la confianza de Dios, aunque las circunstancias estén como estén, porque ellos te están viendo a pesar de las circunstancias. Que cuando vayan en la calle y le digan, ¿cómo está tu familia? Bien, bendecida. Y no contesten, pues mal. Se la pasan mis papás llorando, sufriendo, penando. No. Versículo 9, estamos en Deuteronomio 6. Escríbelas en los marcos de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. No es que llenes tu casa de versículos bíblicos, qué bueno fuera. Pero que cuando entres a la recámara de tu hijo, veas que tiene pósters o versículos bíblicos que se llenen de la palabra. Que en tu casa se llene de su palabra. Claro, si le vas a poner a tu carro el pescadito, cuídate de manejar, dando testimonio de que traes un pescadito, mi hermano. Pero llénalos, dice, escríbelos en los marcos de tu casa por donde quiera que vaya. Para el pueblo de Israel era la única manera de poder continuar con la bendición de la palabra de Dios. Incúlcaselas, rodéate y imparte la bendición. Bendigamos a nuestros hijos con lo que vamos a heredarle. Esa es nuestra herencia, lo único que vamos a darles. No le demos lugar a las cosas del enemigo. No le abramos las puertas al enemigo para que entre a nuestra casa y entonces entre la confusión de que a lo malo le decimos bueno y lo bueno malo y lo bueno no lo hacemos, y entonces empieza a haber una mezcla impresionante porque no le hemos inculcado a nuestros hijos el temor de Dios. No permitamos, mis hermanos, que esta generación se pierda. No permitamos por ninguna razón que la cultura del mundo, que los principios del mundo, que las tradiciones envuelvan a nuestros hijos, a nuestras familias. Es el momento de tomarnos en serio nuestra relación con el Señor, el temor de Dios, y entonces inculcárselos a nuestros hijos para que ellos puedan estar listos y enfrentar cualquier circunstancia así, pero también no dejarse involucrar y no dejarse influenciar por el mundo. Y entonces podamos formar hijos que se comprometan con el Señor y no una generación que se pierda. No perdamos esta generación y no permitamos que entonces el enemigo nos robe lo que Dios nos ha dado. Debemos sentir carga por ellos, por nuestros hijos,
todos los días. Si tus hijos aún no han tenido un encuentro personal con Cristo, esa es tu responsabilidad. Pero yo quiero preguntarte hoy, a lo mejor tú no lo has tenido. Y ese es el problema. Así que es el momento que entendamos que nuestra responsabilidad es heredarle a nuestros hijos ese temor de Dios, pero principalmente que ellos tengan un encuentro personal con Cristo. Cierra tus ojos y entonces pongámonos en manos del Señor. Tanto tú como padre o como mamá, también como hijo, porque tarde o temprano vendrá el momento de que tú te responsabilices de una familia, tanto hijo como hija. ¿Qué vamos a heredarle a nuestras generaciones? ¿Que a lo malo le digan bueno y que lo bueno no lo hagan? Yo te pido hoy que te comprometas con el Señor. Si tú ya eres creyente, has tenido ese encuentro personal con Cristo y eres padre de familia, comprométete por tus hijos. Es tu responsabilidad delante de Dios, de nadie más. Herencia del Señor son nuestros hijos. Así que no tenemos excusa. Y ustedes como hijos, no hay excusa tampoco, porque si ha sido transmitida y tú has visto en tus padres esa fe, entonces no tienes excusa para no creerlo. Así que es el momento de guardar nuestra generación, las generaciones que vienen, dejarlas en manos del Señor, pero adquiriendo nuestra propia responsabilidad. Nuestro Dios, estamos en tus manos. Solo eso te pido, Señor. Que, Señor, tú pongas en nuestro corazón el deseo y la necesidad de que nuestras generaciones tengan un real temor de ti, pero que tengan un encuentro personal con Cristo. Y entonces podamos vivir de la manera que tú quieres. Que a lo malo no le digamos bueno y que lo bueno lo hagamos. Estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues como siempre no quiero cerrar esta hora sin antes darte un mensaje a ti que estás por primera vez, que estás escuchando por primera vez un mensaje o ya has escuchado varias veces, pero no has tenido esa oportunidad de entregar tu vida a Cristo. Lo acabas de oír. Es un tiempo para que tú tengas un acercamiento. Tienes hijos tal vez. No querrás que tus hijos se pierdan. Así que es el momento que tú mismo no querrás perderte. Y esta es la oportunidad que tiene el Señor ahora de decirte, aquí estoy. Él mandó a su Hijo para que muriera por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo, confesarlo con tu boca y creerlo con tu corazón, arrepentirte de tus pecados y entonces Él te va. No tienes que ir con nadie, a confesarte con nadie, ni hacer ningún acto, No. Solo es de confesarlo y Él se va a encargar de todo lo demás. Yo te invito ahora a que no lo dejes ir, que no lo dejes pasar. Es el momento oportuno para entregar tu vida a Cristo. Gracias, mis hermanos, damos a Dios por este tiempo, por nuevamente estar a esta manera, en esta forma, y yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes con nosotros. No nos enfriemos, tomémonos fuerte de su mano y esperemos las grandes cosas que va a hacer en medio de esta pandemia, en medio de esta condición. Así que nos estaremos viendo pronto, nos vemos el próximo miércoles. Recuerde, hemos iniciado un ciclo de estudios sobre conociendo a nuestro Dios, se llama ahora, ya pasamos santidad, ahora vamos sobre conociendo a nuestro Dios. Así que venga con nosotros todos los miércoles a las 8 de la noche vía Zoom y nos vemos también el próximo domingo. Reserve un tiempo para el Señor. No estamos en el templo, yo sé, pero usted está ahí delante del Señor, el Señor está ahí donde esté usted, así que donde 2 o 3 dice sus palabras se reúnen, ahí está el Señor. Y yo estoy seguro que hay más de 2 o 3 ahí con usted ahora, así que hagámoslo todos los domingos a la misma hora, escuchando alabanzas, cantando alabanzas, leyendo su palabra y escuchando lo que el Señor quiere cada 8 días de nuestra vida y todo el día en la manera
personal de cada quien. Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo a mi esposa y yo, y estamos orando por cada uno de los miembros de nuestra iglesia y de quien también conocemos fuera de la iglesia. Que el Señor les bendiga y les guarde, que Él alce su rostro y tenga de cada uno de nosotros misericordia, que Él alce su rostro y ponga en nosotros su paz, y que el gran amor de nuestro Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu estén con cada uno de nosotros, con nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos y con nuestros trabajos, donde quiera que estemos, y que Él ponga su paz entonces, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos, y nos vemos muy pronto. Bendiciones.